cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado de la vida consagrada, nos toca hoy la parte referida a la vida religiosa. Hemos hablado de la vida eremítica, de las vírgenes consagradas. La vida religiosa ocupa 3 puntos, del punto 925 al 927. Sin duda alguna, bastantes de las cosas que hemos dicho pues en los días anteriores, hablando de la vida consagrada en general, pues son perfectamente atribuibles a las distintas formas de vida consagrada. Hemos hablado de distintos aspectos cuando hemos hablado de las vírgenes consagradas, de la vida eremítica, que son comunes, ¿no? Hay un campo pues común entre las distintas formas de la vida consagrada, pues muy amplio. Es más, también hay que decir que no es fácil, ¿no?, establecer una frontera en la que uno distinga con precisión milimétrica, ¿no?, pues dónde está la diferencia pues entre las distintas formas de vida consagrada, lo que se llaman institutos seculares, sociedades de vida apostólica, vida religiosa, vírgenes consagradas, vida eremítica. Bien, claro que hay diferencias, ¿no? Por eso también el mismo catecismo los distingue en apartados distintos, pero evidentemente tienen como en sus espiritualidades distintas, pues tienen muchas características comunes, ¿no? Una de ellas, una de las características comunes principales, es lo que el catecismo subraya con una palabra, ¿no?, con la palabra de dimensión escatológica de la vida consagrada. Una palabra que quizás a un oyente se le haga así un poco más pues extraña, pero no es ninguna palabra rara, sino sencillamente hace referencia a la dimensión que nos refiere, que también nos deja vigilantes hacia la siguiente vida, ¿eh? Eso es algo muy característico de la vida religiosa, que por cierto, no he leído el primero de los puntos, pero dice que la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. Bien, dice que estas son unas características en las que la vida religiosa se distingue pues de las otras formas de la vida consagrada. Pero bueno, son unas características en las que se remarcan más estos aspectos, pero también en otras formas de vida consagrada también se vive esa vida fraterna en otro nivel, pero se vive esa vida fraterna, se vive en la profesión pública de los consejos evangélicos, o sea que son, digamos, matices, ¿eh? Y estaba diciendo que algo importantísimo, ¿no?, de la vida religiosa es subrayar la naturaleza o la dimensión escatológica, es decir, ser un signo ante el mundo de la vida venidera. Ocurrió que en la Iglesia primitiva se vivió una espera muy intensa, particularmente intensa, de la venida del Señor. Incluso parece ser, ¿no?, pues que algunas comunidades cristianas pensaban que el retorno en gloria del Señor iba a ser muy inminente. Por eso incluso a veces hasta San Pablo tiene que reprender a algunos pues para que no esperen con los brazos cruzados la llegada, el retorno del Señor. Y les insiste, el que no trabaja, que no coma, ¿eh? Y les dice, no, esperad al Señor, pero activos y instaurando el reino de Dios entre nosotros, ¿no? Pero es cierto que había un gran valor, ¿no?, en la primitiva comunidad cristiana, que era pues una espera muy, muy viva del retorno del Señor. El Maránatá, ven Señor Jesús, ¿no?, con el que la Biblia concluye su último versículo, se vivía con mucha intensidad en la primitiva comunidad cristiana. Yo creo que uno de los textos de San Pablo
que más nos ayudan los religiosos a vivir, es el siguiente. Hace referencia a él, pues la exhortación apostólica, Vita Consecrata, la exhortación apostólica sobre la vida consagrada de Juan Pablo II. Es el texto de primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 29-31, donde se habla de esa dimensión escatológica que en principio San Pablo no refiere a todos los cristianos, pero que especialmente podemos decir de los religiosos. Y dice: hermanos, os digo esto, el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la apariencia de este mundo se termina. Fijaros que aquí San Pablo termina diciendo, porque la apariencia de este mundo se termina, porque este mundo es pasajero. Es un error vivir en esta vida poniendo el corazón definitivamente en ella. Entonces, la solución que San Pablo da es: amemos intensamente las cosas que llevamos entre manos, pero al mismo tiempo amémosla con libertad de corazón. Amemos los bienes creados, pero al mismo tiempo sin apegarnos a ellos. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se puede uno entregar, entusiasmarse en esta vida con las cosas que lleva, ¿no?, entre manos? Entregarse con pasión, a las cosas, pues a nuestras tareas, y al mismo tiempo, sin embargo, estar desapegado de ellas. ¿Cómo se puede compaginar esos dos aspectos? Porque claro, si uno tiene unas tareas en las que más bien es un pasota, no se entrega a nada con decisión, es muy fácil estar desapegado, claro, porque al fin y al cabo las cosas no las ama. Si no las ama, está desapegado de ellas. Pero no, el ideal cristiano es entregarse con intensidad y al mismo tiempo tener un corazón libre. ¿Cómo se pueden vivir esas dos dimensiones, no? Pues la respuesta está, pues, en que esas dos dimensiones se viven cuando uno ama las cosas no con amor propio, sino las ama con el amor de Cristo. Ama las cosas en la voluntad de Dios. Y quiero esto en la medida que Dios lo quiera. Y si Dios no lo quiere, pues yo no me voy a llevar un berrinche, sino que, como busco la voluntad de Dios por encima de todo, quedo en paz. Esta es una clave importantísima, ¿no?, de lo que la vida religiosa nos enseña como un foco, ¿no?, como un faro en la vida. Amar con un corazón libre, tener como si no se tuviera. De alguna manera, tener compromisos, tener amistades, tener un amor, pero también con un corazón libre. Amar sin apego. Tener sin apego. Todo ello no está especialmente manifestado en la vida religiosa, en la que un religioso, si verdaderamente es lo que tiene que ser, pues con su opción, pues por la virginidad, con su opción por la obediencia, con su opción por la pobreza, está manifestando delante del mundo la libertad de corazón con la que tenemos que amar intensamente, pero siendo libres ante este mundo, compaginando ambas cosas, ¿no? Hoy en día una de las cosas que más nos hace sufrir, pues es precisamente perder esto de vista. Cuando uno ama cosas, ama objetivos que se ha hecho en esta vida, ¿no?, y los ama con amor propio, sufre muchísimo. Una parte importante de los sufrimientos de nuestra vida, pues son fruto de nuestro pecado, de nuestro apego. Uno se apega a unos objetivos que él se ha creído que tienen que cumplirse, ¿no?, para que él sea feliz. Y entonces, como los ama con amor propio, pues sufre tremendamente.
Por eso la vida religiosa es un foco encendido, ¿no? Para que entendamos que la felicidad no está en otra cosa sino en hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios y nada más. Y ojo, que no quiere decir que los religiosos en su vida concreta estén preservados de estos peligros, porque también al religioso le puede ocurrir pues que de repente le cambian de destino y se le revuelve el mundo, ¿no? De repente se entra en crisis porque el superior le ha cambiado de destino y a él le parece que no lo ha hecho con un criterio correcto. ¿Y eso qué manifiesta? Pues manifiesta que también el apego se adentra no solamente en la vida del seglar, en la vida del laico. El apego también es perfectamente posible pues en la vida religiosa. Que no nos quepa duda que las tentaciones de Satanás traspasan perfectamente, no las paredes del convento. Eso que no nos quepa duda. Satanás tiene perfecta capacidad de adentrarse también en las paredes, ¿no? Del monasterio, del convento, de la casa religiosa. Pero es cierto que en cuanto a estado de vida, el religioso tiene una ocasión perfecta para vivir esa libertad, amar con intensidad y libremente. ¿Por qué, por ejemplo, puede ocurrir que a un religioso, en un momento determinado, que le piden un cambio de destino, que eso le suponga entrar en crisis? ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues puede ocurrir eso porque él pensaba que estaba amando en Cristo, pues a esos muchachos que atendían en una clase de, pues de un instituto de enseñanza, él pensaba que amaba todo eso en Cristo y también lo estaba amando con amor propio. Y esa crisis que le supone para el religioso, hacer ese cambio de destino, esa crisis es una ocasión perfecta, ¿no? Una ocasión que él debe de aprovechar para reconvertir su amor, descubrir el amor primero y amar en Cristo, con un corazón libre. La vida religiosa da muchas ocasiones de purificación, de rectificación, de volver al amor primero, de decir, fíjate por dónde que yo pensaba que estaba haciendo esto por servir a Cristo y ahora resulta que me cambian de destino y se me revuelven las entrañas, ¿no? Y me doy cuenta que pobre de mí, ¿no? Pensando que hacía todo para gloria de Dios, pues también las cosas las iba haciendo también por un amor propio, ¿no? Porque yo me sentía humanamente o satisfecho con eso que hacía y entonces ahí entro en crisis. Bueno, pues benditas ocasiones, ¿no? Para que nuestro corazón se purifique. Benditas ocasiones. Y además les digo especialmente, ¿no?, a todos los religiosos que los estén escuchando y habrán vivido, ¿no?, pues estas situaciones, que bueno, que en vez de reaccionar pues de una manera pues en que uno busque causas humanas, no, pero esto no está bien hecho, esto en el fondo no ha seguido el proceso que tenía que seguir y no sé qué y no sé cuántos, y buscamos explicaciones, no un poco autojustificativas, no. Yo creo que lo importante, aun cuando incluso las mediaciones puedan ser imperfectas, lo importante son las ocasiones de gracia que el Señor nos da para purificar el corazón y decir, las cosas las tengo que amar en Cristo y no con amor propio. Bien, por eso digo que la vida religiosa es especialmente luminosa cuando dice eso de tener como si no se tuviera, llorar como si no se llorase, alegrarse como si no se estuviera alegre. Es decir, es una expresión de Pablo provocativa, pero que luego tiene traducciones muy fuertes, ¿no? La vida religiosa es evidente. Dice, pues los que están alegres como si no lo estuvieran. Imagínate lo que supone eso para un religioso que está totalmente gozoso, ¿no? En un destino, está entregado a tope, pero por necesidades, lo que sea, de la congregación, se le cambia de repente de destino. Y dice, bueno, pues yo aquí estaba yo gozando de este momento con intensidad, pero como si no lo estuviese, me voy a otro sitio. Y el Señor le da una ocasión de purificación de su corazón,
y de amar todo en Cristo. Por eso decimos que hay una dimensión escatológica en la vida consagrada. La dimensión escatológica es amar todas las cosas en Dios y entender que hay una anticipación del mundo definitivo en esta vida religiosa, en esta forma de hacer las cosas. Una anticipación del mundo definitivo en una ardiente espera, fijos los ojos en el Señor, sabiendo que no tenemos aquí la ciudad permanente, que somos ciudadanos del cielo y que lo único necesario es buscar el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se nos dará por añadidura. Ese es el aspecto más principal, más clave. Ahora bien, eso no quiere decir que digamos que estemos en la espera. Eso no quiere decir que la espera consiste en una mera inercia, estar aquí con los brazos cruzados. No, todos sabemos que esa espera se traduce en un trabajo y en una misión capaz de suscitar en nuestra sociedad pues situaciones muy intensas de justicia, de paz, de solidaridad, de perdón, que esto se ha demostrado ampliamente, ¿no? La historia de la vida consagrada, que ha producido muchos frutos. O sea que la tensión hacia la vida escatológica, hacia el más allá, pues se traduce en una misión muy activa. Y permitidme una referencia a un pasaje de la vida de San Francisco Javier, ¿no? Cuyo 5º centenario de su nacimiento estamos celebrando. Pues recuerdo que en su vida, cuando él iba camino, ya había tomado el barco, no iba camino de las Indias, ¿no? Y en aquel momento, pues, en aquellos tiempos, pues cuando los barcos tomaban tierra en algún punto, en alguna isla, pues bien sea para repostar, pues entonces no eran unas paradas de poco tiempo, sino que a veces suponían unas semanas pues para reparar un barco, pues para poder comprar en lugares lejanos el avituallamiento necesario para poder seguir el viaje, y a veces eran necesarias paradas técnicas de 2 o 3 semanas, ¿no? Y en la vida de Francisco Javier observamos lo que es el aprovechamiento intenso del tiempo. Resulta que tenía 2 o 3 semanas de tener que estar con el barco parado en un determinado lugar, y a mí una de las cosas que más me llamaba la atención era que cualquiera de nosotros decimos, para dos o 3 semanas que voy a estar aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a rezar, voy a conocer esto, voy a pasear, voy a conocer un poco esta cultura, ¿no? Pero no, Francisco Javier, aquel religioso santo lleno del fuego del Espíritu Santo, se entregaba en aquellas 3 semanas en aquel sitio donde el barco había fondeado, se entregaba a evangelizar con la misma intensidad que si fuese a estar allí destinado para 5 años. Y en 3 semanas era capaz de ponerse a evangelizar aquello con una intensidad propia de quien se sentía, de quien era instrumento del Espíritu, ¿no? Sin cálculos humanos. Nosotros seguro que hubiésemos dicho, no hay tiempo para planificar una pastoral bien configurada, no hay tiempo suficiente. Es curioso, pero cuando los santos viven una perspectiva escatológica fuerte, eso les hace vivir el momento presente, no huir de él, sino vivirlo con más intensidad. O sea que es totalmente falso eso de que quien tiene una perspectiva escatológica, quien está esperando la próxima vida, esté más inactivo en esta vida. No, todo lo contrario. El que está con los ojos fijos esperando en la venida final de Cristo, recibe una fuerza del Espíritu para vivir el momento presente con intensidad. Y resulta que Francisco Javier fundó comunidades cristianas en lugares donde el cristianismo no había sido nunca predicado en 3 semanas. Y permanecieron durante siglos esas comunidades. Lo que quiere decir que esa visión escatológica pues no está reñida, sino todo lo contrario, con la intensidad del momento presente. Se trata, pues, ¿no? Dicho
en una palabra, vivir con intensidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.